Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Atención que diferentes medios de comunicación en la web han reseñado que el Parlamento de Venezuela le exige al Parlamento de Aruba que exprese su solidaridad con ellos y al mismo tiempo rechacen el trato que fue dado al general Hugo Carvajal. Pero al parecer el Parlamento de nuestra isla no ha recibido ningún comunicado oficial haciendo acto a esta petición. Diferentes medios de comunicación han reseñado recientemente que según el Parlamento de Venezuela, le está exigiendo al Parlamento de Aruba solidaridad frente a la detención del general Hugo Carvajal y al trato que se le fue dado al mismo. Uno de los comunicados indican: los diputados y diputadas del Parlamento Latinoamericano, Grupo Venezuela, solicitan con carácter de urgencia al Parlamento de Aruba, como miembro constituyente del Parlatino, se pronuncie contra la agresión a la República Bolivariana de Venezuela que se ha producido con la detención arbitraria del mayor general Hugo Carvajal, quien cumple funciones en el servicio exterior de nuestra nación. Así lo manifestó Rodrigo Cabezas, diputado del Parlatino y presidente de su Comisión de Economía y Finanzas, quien indicó que el Parlamento de Aruba, por ser miembro del Parlamento Latinoamericano y suscriptor de su acta constitutiva, está en la obligación de contribuir a la preservación del derecho internacional y de la soberanía de nuestra nación, que ha sido flagrantemente violada, según lo indicó esta persona. Igualmente explicó Cabezas: estamos solicitando a la Junta Directiva del Parlatino en Panamá un pronunciamiento en rechazo a esta nueva agresión del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Pero según se conoció por parte del Parlamento de Aruba, no se ha recibido ninguna carta oficial de dicha petición, no se ha tenido ninguna reunión con los parlamentarios de Venezuela, ya que no se conoce si este comunicado es veraz. Una fuerte advertencia a las FARC le hizo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por los atentados terroristas a la infraestructura, uno de los cuales dejó sin luz a Buenaventura. El mandatario dijo que la guerrilla está jugando con candela y que el proceso de paz podría terminar. También afirmó que los guerrilleros están cavando su propia tumba. Desde Palmira, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que los ataques contra la infraestructura cometidos por las FARC ponen en riesgo el proceso de paz. Y eso es lo que nosotros estamos diciéndoles: ustedes continúan con eso, están jugando con candela y este proceso puede terminar, porque no podemos seguir indefinidamente en esta situación, porque el pueblo colombiano se confunde y no entiende. Dijo que el grupo insurgente está cavando su propia tumba. Este ataque que hicieron a las torres de energía que dejaron sin luz a Buenaventura es algo demencial, que ellos mismos se están cavando su propia fosa política, porque eso es exactamente lo que hace que la gente los rechace cada vez más. En las próximas horas el presidente viajará a Buenaventura. Santos hizo los pronunciamientos ante decenas de empresarios que asistieron a la celebración de los 150 años de Azúcar Manuelita, considerada la empresa más antigua de Colombia. Atención que se cumplen 16 horas de un apagón en Buenaventura como consecuencia de un atentado terrorista, según lo confirmó el ejército colombiano. Miembros de la empresa de energía del Pacífico, EPSA, ya se encuentran en la zona. Desde Buenaventura, Alberto Lurdí nos acaba de enviar el siguiente informe. A esta hora la oscuridad es total aquí en el puerto de Buenaventura. Sus 500.000 habitantes han tenido que llegar lo más pronto posible a sus viviendas para no correr ningún riesgo. Sin embargo, las autoridades dicen que están permanentemente haciendo patrullajes en nuestra ciudad. Esta es la torre derribada, según el ejército, por guerrilleros de las FARC, en zona rural de Buenaventura, que tiene sin servicio de energía a toda la población. Y efectivamente, acabamos de confirmar con tropas del batallón de alta montaña de la brigada número 13 del Ejército Nacional, que en el sector conocido como la vereda del Placer, en el municipio de Agua, fue derribada una torre por facinerosos de la FARC. Más de 500.000 habitantes se encuentran sin el servicio de energía. Los comerciantes son los más afectados. El problema de la carne, porque no tenemos a dónde liberar la carne. La gerente de la empresa de energía del Pacífico anunció que ya se adelantan trabajos de reparación del servicio en la zona.
y podamos definir el tiempo de restitución del servicio. Se espera que para el jueves en la mañana el servicio de energía esté totalmente restablecido. A pesar de la crítica situación que se vive aquí en la ciudad por la total oscuridad en la que estamos, se ha confirmado que mañana, a partir de las 8 de la mañana, estará el presidente Juan Manuel Santos aquí en nuestra ciudad. Desde Buenaventura, Ángel Alberto Lurduy, Noticias Caracol. Bajo extremas medidas de seguridad, amaneció la ciudad de Ocaña, en norte de Santander, en Colombia, tras los desórdenes que dejaron por lo menos a 500 motocicletas y 8 carros incendiados, así como daños en las oficinas de tránsito y la terminal de transportes. 15 personas fueron capturadas. Así quedó la avenida de Circunvalación en Ocaña, tras fuertes enfrentamientos entre supuestos contrabandistas y la policía. Las imágenes muestran cómo un grupo de unas 100 personas incendia esta cama baja. Según el personero de la población, Samir Casadiegos, los disturbios comenzaron cuando la policía chocó un camión contra este vehículo, en el que viajaba un supuesto contrabandista, identificado como Uber Madariaga, quien perdió la vida. El muchacho venía evadiendo un retén y en el momento venía subiendo un camión de la Polfa de Cúcuta y le atravesó el carro en la vía, no hay nada más que decir, y el muchacho colisionó con el camión y desafortunadamente perdió la vida. Rápidamente comenzaron los desórdenes en las oficinas del tránsito municipal. Allí los manifestantes quemaron 500 motos y varios vehículos que habían sido inmovilizados. Además atacaron con piedras las oficinas de la entidad y de la terminal de transporte. 2 periodistas de un canal local resultaron lesionados. No, pues, Nil, mucha gente perdió, pero igual pues toca esperar, es lo único que se pide, esperar hasta se pueda recuperar todo lo que se perdió. No fue únicamente uno, sino fueron 400, 500 personas que perdieron todo lo que tenían. Fue una agresión a piedra por parte de encapuchados que no dejaron hacer el trabajo limpio para comunicar a la comunidad ocañera. Luego de un consejo de seguridad, las autoridades aumentaron el pie de fuerza en la ciudad, capturaron a varias personas y entregaron un primer balance de lo ocurrido. Tenemos entre 7 y 9 vehículos incinerados, se quemaron cerca de 500 motos que se encuentran en el terminal. Afortunadamente la Policía Nacional nos ha dado la respuesta y es que se presentaron 15 capturas por estos hechos. Son las 9 de la noche, 20 minutos, y a esta hora el orden público en la ciudad de Ocaña es normal. En las próximas horas, las autoridades locales harán un balance de los daños y pérdidas que dejaron los disturbios. En una rueda de prensa, el primer ministro Mike Eyman se pronunció sobre el hecho de la detención y liberación del general Carvajal, indicando que Aruba cumplió con dignidad lo que tenía que hacer y que esperó que esta situación no afecte las relaciones que se tienen con los países vecinos. Recientemente el primer ministro Mike Eyman se refirió al caso que envolvió completamente nuestra isla en una situación fastidiosa, la cual no se pidió pasar. El mandatario expresó que la prioridad era quedar en integridad y velar por la seguridad de nuestra comunidad. El mandatario Eyman confirmó que había la presencia de más de 5 barcos, posiblemente de guerra, en cercanías de nuestras aguas territoriales, y esto acopló la atención que relaciona la petición de la extradición del ciudadano venezolano. El mandatario explicó que la información que el ministro Dowers y el procurador general indicaron sobre el caso Carvajal está bastante clara y que Aruba tiene buenas relaciones con Venezuela y Estados Unidos y lógicamente estamos parte del reino holandés y en el momento en que se presente una situación así, esto trae mucha tensión entre los dos países y Aruba está en el medio. Esto requerido la forma de actuar con delicadeza, un manejo en sano juicio y tomando buenas responsabilidades para un país pequeño como el de nosotros frente a países grandes como en Sudamérica, en este caso con Venezuela. Aruba está caminando la vía que debe andar y nunca va a hacer algo en contra de nuestro pensamiento. No hay temor en las sanciones económicas u otro tipo de situaciones que puedan surgir, según lo indicó el primer ministro Mike Eyman. Esta madrugada en Bogotá estallaron 2 petardos del ELN y hallaron otro artefacto que no alcanzó a ser detonado. En los últimos 2 meses se han registrado 9 casos como estos, los de esta madrugada. El primer petardo explotó hacia las 5 de la mañana en la carrera 30 con calle 26. Según la policía, 2 jóvenes, encapuchados, lanzaron el artefacto desde el puente vehicular. El incidente causó daños en la estructura. Era un petardo de fabricación casera, que no causaba mayores daños, únicamente ruido.
vamos a establecer si tiene mismos elementos el que explotó en Mandalay. El segundo petardo fue activado casi de manera simultánea en el sector de Mandalay, Kennedy, sur de la ciudad. En ese hecho, que no dejó heridos ni muertos, también se encontraron panfletos alusivos al ELN. De bajo poder, no hubo ningún lesionado, ni tampoco ningún daño a ningún inmueble. Asimismo, los agentes antiexplosivos, a las 4:50 de la mañana, acudieron al llamado de la ciudadanía en la calle 80, en el occidente de Bogotá. Allí encontraron otra bomba panfletaria y una bandera del ELN. Llegué a las 4:30 de la mañana y miré hacia el puente y había una bandera roja con negra que decía ELN. ¿Cómo era de grande? Era así de grande. Y después llegaron los que desactivan las bombas y pues trajeron el perro, subió el perro, la olfateó y la desactivaron. Con videos de cámaras de seguridad y algunos testimonios, la policía busca a los milicianos de la guerrilla del ELN, que según ellos, actúan en puntos estratégicos de la ciudad para generar temor y hacer publicidad de esa organización ilegal. Atención que un hombre le eligieron al azar para robarle el auto y cuando descubrieron que era el padre del jugador argentino Carlos Tevez, decidieron secuestrarlo. Luego siguieron 5 horas de cautiverio dentro del vehículo en movimiento y negociando el rescate. El pago se realizó cuando la policía ya intervenía en el caso para asegurar la liberación de la víctima. El futbolista estuvo a punto de tomar un avión desde Italia y ahora se mantiene en permanente contacto con su padre. La información conmocionó a la sociedad argentina. Ocurrió en la localidad bonaerense de Morón el secuestro de Segundo Tevez, el papá de Carlitos. La familia rápidamente esta mañana llamó a la policía, al servicio de emergencias 911 para dar aviso de este secuestro. A Tevez padre lo habrían interceptado cuando circulaba con su auto por el partido bonaerense de Morón, sobre una autopista que es el acceso oeste, así se denomina en Buenos Aires. El hecho se produjo cerca de las 5 de la mañana y en un primer momento los atacantes no se habrían dado cuenta de quién se trataba, la relación de su cautivo con el futbolista. Cuando descubrieron que era el papá de Carlos Tevez, que milita, sabemos, en la Juventus de Italia, ahí exigieron un rescate millonario, se habla de más de 2 millones de pesos, moneda argentina, para liberarlo. Exactamente 9 horas después de este secuestro llegó la información a la familia de que el papá de Carlos Tevez había sido liberado. Todavía no podemos confirmar si se pagó o no este secuestro extorsivo. Informó para la Alianza Informativa Latinoamericana Alejandro Isturiz, Telefe Noticias. Ayer estuvimos en la rueda de prensa de la Radiotón Música por Educación, en la cual varios medios de comunicación junto a Pulso Latino nos unimos en esta noble causa de llevarle una sonrisa a un niño de regreso al colegio, una iniciativa que cuenta con el sostén de toda la comunidad y que tiene la idea de beneficiar a 1000 niños de escasos recursos. La idea fue informar al pueblo de Aruba, ya que estamos llegando a la fecha que es 8/9 y todo el equipo de Caliente 90.7, Cool FM, Fresh FM, Palm Beach Plaza, nuestros amigos de Folser Magazine y todas las personas que se quieren involucrar, tan más que bienvenido. Esta es una causa para ayudar a los niños de Aruba y la mejor forma es uniéndonos y que el mensaje llegue en el idioma que sea, pero que llegue a toda la comunidad de Aruba. Palm Beach Plaza es un placer poder abrir las puertas de un centro comercial que en el momento en que se haga esta Radiotón por 24 horas a las familias que quieren y desean contribuir a este bonito caso de poder ayudar a estos 1000 niños que muchas familias tienen la posibilidad de comprar sus útiles escolares pero otros no. Entonces, ¿cómo contribuye Palm Beach Plaza este año? Que yo conociendo a Juan ya hace muchos años he mirado y he visto cómo ha crecido, entonces esta vez nos vamos a poner juntos a trabajar, vamos a abrir nuestras puertas. Si acaso ustedes en casa no lograron comprar alguna cosa, algún elemento, algún útil que le pueda hacer muy de beneficio a estos niños, vamos a tratar que algunas tiendas queden abiertas, algún extra tiempo para que la gente pueda llegar. Vamos a tener los restaurantes, vamos a tener las actividades y vamos a tener, este día vamos a estar abiertos no para shop viernes y sábado, no para que hagan compras para ustedes, sino también que podamos hacer compras para los que necesiten. Estamos muy orgullosos de abrirle las puertas a esta tremenda buena caridad que vamos a hacer por la comunidad y nosotros también vamos a trabajar con todo y vamos a hacerle un suceso y un éxito y no es solamente posible nosotros, sino todos nosotros en Aruba.
En nuestro siguiente bloque tendremos más información sobre quienes hacen parte de este bonito proyecto y por qué aportar a esta gran causa que se llevará a cabo el 8 y 9 de agosto en Palm Beach Plaza Mall. En otras noticias, nuestro Team Y5 tiene un segmento todos los miércoles en Noticia Buenochi, en el cual se promueve nuestra cultura, concientizando a nuestra comunidad para conservar nuestros monumentos históricos. Hoy nuestra colega Aishel Simon está desde un lugar que es muy visitado por quienes conocen nuestra isla, pero que tiene una historia que contar. Adelante, Aishel. Estamos en Bushiribana. Les vamos a contar hoy que esto no solamente es un monumento histórico, pero también es una atracción turística. Y no podemos olvidar de la visita real que hizo la pareja real acá en Bushiribana. Pues les invitamos que no pierdan el segmento hoy en Noticia Buenochi. Para Pulso Latino, yo soy Aishel Simon. Gracias, Aishel. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.